Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar un drama turco que ha dado mucho de qué hablar, y no es para menos. Hoy vamos a hablar de Asterisco, el gesto que volvió loco a Burak Ozçivit por Neslihan Atagül. Sí, lo sé, el título ya nos crea una expectativa increíble, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho Neslihan para poner así a nuestro querido Vali Bey? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta historia que ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis, y así no se perderán ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y chismes del mundo de las series turcas. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que, ¿listos para descubrir este misterio? La historia de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül es una de esas que nos hacen creer en la magia de la actuación y en las conexiones que se forjan en el set. Ambos son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, y su química en pantalla en la aclamada serie, Kara Sevda, fue simplemente innegable. De hecho, podríamos decir que esa conexión trascendió la ficción y se convirtió en algo mucho más profundo. El papel de Kemal Soydere, interpretado por Burak, y Nihan Sezin por Neslihan, se volvió icónico. La intensidad de su amor, las dificultades que enfrentaron, las decisiones difíciles que tuvieron que tomar, todo eso nos mantuvo al borde del asiento durante 2 temporadas. Y es precisamente en ese torbellino de emociones donde surge la pregunta, ¿qué gesto específico de Neslihan podría haber provocado una reacción tan intensa en Burak? Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco. Kara Sevda no fue solo una serie, fue un fenómeno. Ganó premios internacionales, se transmitió en muchísimos países y conquistó corazones por doquier. La pareja que formaron Burak y Neslihan se convirtió en una de las favoritas del público, y los fans adoraban verlos juntos, tanto en pantalla como en las redes sociales. Se respiraba una complicidad, una cercanía que hacía pensar que algo más estaba sucediendo. Y ahí es donde entra el famoso gesto. No se trata de un solo momento, sino de una serie de actitudes, miradas, y quizás alguna acción específica que capturó la atención de Burak de una manera que lo impactó profundamente. Hablemos un poco del contexto. Burak Ozçivit es conocido por ser un actor con una presencia escénica muy potente, un carisma arrollador y una forma de interpretar sus papeles que llega directo al alma. Cuando se emparejó con Neslihan, una actriz joven pero con una madurez actoral impresionante, la química fue instantánea y electrizante. Las escenas entre ellos estaban cargadas de una tensión romántica, de miradas que lo decían todo, de silencios que gritaban amor. Es fácil imaginar que para un actor tan metido en su personaje y tan sensible a la energía de su compañera, cualquier gesto que transmitiera una autenticidad emocional profunda podría tener un efecto significativo. Ahora bien, el título nos dice que el gesto volvió loco a Burak. Esto sugiere algo que fue más allá de la admiración profesional o de la simple conexión en el set. Podría tratarse de un momento de vulnerabilidad de Neslihan, de una muestra de apoyo inesperada, o quizás de una escena particularmente emotiva donde ella realmente se abrió y dejó ver su alma de una forma que resonó con él. En el mundo de la actuación, cuando dos personas trabajan juntas tan intensamente, es común que se creen lazos fuertes. Pero a veces hay gestos que van más allá y tocan una fibra sensible. Una de las teorías más extendidas entre los fans es que el gesto al que se refiere el título podría estar relacionado con la forma en que Neslihan apoyaba a Burak durante las escenas más complejas o emocionalmente demandantes. Imaginemos una escena de llanto, de desesperación, de amor profundo. En esos momentos, la conexión entre los actores es vital. Si Neslihan, en medio de una de esas escenas, le dedicó a Burak una mirada de comprensión total, un gesto de consuelo genuino, o incluso una palabra de aliento que solo ellos dos entendieron, eso podría haber sido suficiente para desarmarlo. El volverse loco no tiene por qué ser algo negativo, sino una profunda conmoción emocional, un impacto que lo dejó maravillado y, quizás, un poco sin palabras. Otro punto a considerar es la naturaleza de la relación entre Kemal y Nihan. Su amor era un amor prohibido, lleno de obstáculos, de sacrificio y de un anhelo constante. Las escenas de reconciliación, de encuentros furtivos, de promesas eternas, requerían una entrega emocional total por parte de ambos. Si Neslihan, en un momento crucial de la trama, realizó un gesto de valentía o de sacrificio por el personaje de Kemal, un gesto que demostrara la profundidad de su amor incondicional, eso definitivamente habría tocado una fibra sensible. En Burak.
Él como actor, estaba interpretando a un hombre que amaba desesperadamente a Nian. Ver esa misma entrega, esa misma pasión reflejada en los ojos de Neslihan, o manifestada en una acción concreta, debió haber sido algo poderoso para él. A veces los gestos más pequeños son los que tienen un mayor impacto. Podría ser tan simple como una mano que se posa suavemente en el brazo en un momento de tensión, una sonrisa cómplice que transmite un «estoy contigo», o un apoyo silencioso que habla volúmenes. Burak Ozcivit, siendo un actor con una gran sensibilidad, es propenso a percibir estas sutilezas. Y si Neslihan, con su talento innato, logró transmitirle esa conexión, esa comprensión en un nivel que trascendió el guión, es comprensible que lo haya impactado. Debemos recordar que la actuación es un arte de espejo. Los actores se reflejan el uno al otro, creando una realidad conjunta en la pantalla. Cuando ese reflejo es tan puro, tan auténtico, puede ser una experiencia transformadora. El gesto que volvió loco a Burak Ozcivit podría ser precisamente ese momento en el que Neslihan no solo actuó, sino que vivió el personaje de Nian con una intensidad tal, que hizo que Burak, como Kemal, se sintiera verdaderamente amado y comprendido. Y esa sensación, esa conexión profunda, es algo que un actor valora enormemente. También es importante mencionar que a menudo, en las entrevistas y en las alfombras rojas, ambos actores han expresado un gran respeto y admiración mutua. Si bien no hay confirmaciones explícitas sobre un gesto específico que haya vuelto loco a Burak, la forma en que hablan el uno del otro, las miradas que comparten en los eventos públicos, sugieren una conexión genuina y un afecto que va más allá de la pantalla. El título, entonces, podría ser una forma un poco exagerada pero efectiva de capturar esa admiración profunda y ese impacto que Neslihan tuvo en Burak, no solo como colega, sino quizás como una persona que supo tocarle el alma. Pensemos en la posibilidad de que haya sido durante una escena especialmente difícil de rodar. El rodaje de Kara Sevda estuvo lleno de desafíos, desde las escenas de acción hasta los momentos más desgarradores. Si Burak estaba luchando por conectar con una emoción particular, y Neslihan hizo algo, un gesto, una palabra, una mirada, que lo ayudó a desbloquear esa emoción, eso sería un momento inolvidable. Podría haber sido un acto de pura empatía, una demostración de que ella entendía su lucha y estaba allí para apoyarlo incondicionalmente. Ese tipo de conexión humana en un entorno tan exigente es oro puro. Y no olvidemos el factor de la química. La química entre actores es un misterio. A veces simplemente está ahí, y otras veces se cultiva con esfuerzo y comprensión. Si Burak sintió que Neslihan comprendía su forma de actuar, que sus estilos se complementaban a la perfección, y que juntos creaban algo mágico, ese reconocimiento mutuo podría haber sido la chispa. El gesto entonces no sería un acto aislado, sino la culminación de esa comprensión y esa conexión que se desarrolló a lo largo del proyecto. Para resumir, el gesto que, según el título, volvió loco a Burak Ozcivit por Neslihan Atagul, probablemente se refiera a un momento de profunda conexión emocional y autenticidad que surgió entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. Podría ser una demostración de empatía, de apoyo incondicional, de una entrega total en una escena particularmente emotiva, o simplemente esa mágica chispa de química y comprensión mutua que hizo que Burak se sintiera impactado y cautivado. Es un reflejo del poder del arte, de la conexión humana y de la forma en que dos artistas talentosos pueden crear algo verdaderamente inolvidable. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto conmigo. Hemos hablado de la increíble química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, del impacto que Kara Sevda tuvo en el público y de las posibles razones detrás de ese gesto que, según el título, volvió loco a Burak. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de la actuación y las relaciones que se forjan en el set. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Su compañía siempre es lo más valioso. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre este famoso gesto? ¿Han visto Kara Sevda y sintieron esa química especial entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este sobre series turcas, actores, curiosidades y todo lo que amamos, no se olviden de darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.